Imagina por un momento enviar flotas enteras de portaaviones al otro lado del mundo, gastar miles y miles de millones en despliegues militares puramente para proteger el negocio del petróleo. Y que bueno, el único resultado real de toda esa demostración de fuerza titánica sea coronar a China como el rey indiscutible del mercado automovilístico mundial. Madre mía, es que es el tipo de error de cálculo que los historiadores van a estudiar durante siglos. Es un escenario fascinante y al mismo tiempo una lección brutal sobre las consecuencias imprevistas. Totalmente, porque hoy vamos a sumergirnos en un análisis que demuestra precisamente eso, cómo una estrategia de máxima presión puede salir tan radicalmente al revés de lo planeado. Claro, es que en lugar de un tablero de ajedrez predecible, lo que tenemos ante nosotros es un sistema complejo. Proteger un recurso estratégico terminó por destruir su propia demanda. Así de simple. Y para quien busca entender este fenómeno, en la inmersión a fondo de hoy nos basamos en un artículo de opinión sumamente detallado. Es un documento escrito por Jorge Pérez que se titula El Boomerang de Hormuz, cómo la doctrina Don Rubé entrega las llaves del mundo a China. Un título que ya no deja a nadie indiferente, desde luego. Exacto. Y el objetivo de este análisis es explorar esa grandísima ironía geopolítica de este año 2026, ver cómo un conflicto militar que estaba diseñado para proteger el flujo de crudo y mostrar músculo podría ser exactamente la fuerza que termine con la era del petróleo para siempre. Pero, a ver, antes de adentrarnos en la materia, creo que es vital establecer nuestra postura habitual en este espacio. Vamos a diseccionar la tesis de Jorge Pérez desde sus raíces hasta sus últimas consecuencias. Sí, sí, eso es fundamental. Y esto significa que todo lo que vamos a debatir, las críticas a las políticas de Washington, las observaciones sobre el ascenso de Pekín o la caracterización del régimen iraní, pertenecen estrictamente al autor del artículo. No estamos aquí para tomar partido. Cero política por nuestra parte, claro. Exacto. Ni respaldamos ni condenamos a ninguna administración. Nuestro trabajo hoy es servir como vehículo para que la audiencia comprenda las ideas de este texto y podamos evaluar, la solidez económica y estratégica de su teoría. La neutralidad es nuestro principio rector, siempre. La misión es puramente analítica. Y la premisa que sirve de gancho para el día de hoy es muy contundente. Estamos presenciando cómo la escalada de tensión en Medio Oriente ha cambiado de forma totalmente silenciosa y definitiva el equilibrio de poder industrial hacia Asia. Esa es la gran pregunta que plantea Pérez. Vale, vamos a desgranar esto. Para entender este vuelco tectónico en el poder global del que habla el autor, tenemos que mirar primero al detonante. El texto arranca mencionando algo que él bautiza como la doctrina Don Rowe. Sí, un término curioso. Muy curioso, pero el artículo asume que quien lee ya sabe qué significa eso. Así que podemos empezar por definir exactamente a qué se refiere el autor con este término antes de ver cómo afectó al estrecho de Hormuz. Claro, es fundamental aclarar ese concepto. Pérez utiliza doctrina Don Rowe como, un juego de palabras, una fusión conceptual. Por un lado, remite a la histórica doctrina Monroe, esa que establecía áreas de influencia exclusivas. Ya, la de América para los americanos y todo eso. Esa misma. Y, por otro lado, alude a las políticas recientes de presión máxima o el America First asociadas a la administración Trump. Según el artículo, esta doctrina contemporánea consiste en una política exterior de corte aislacionista en lo diplomático, pero, fíjate, extremadamente agresiva en la protección física de los intereses estadounidenses en el extranjero, sobre todo los fósiles. O sea, reclamar el control de las rutas energéticas globales por la fuerza. Exacto, mediante fuerza militar bruta y sin ningún tipo de concesión diplomática. Entiendo. Entonces, el autor plantea que la aplicación de esta doctrina es lo que nos lleva directamente a la crisis actual. Pérez describe cómo se implementó una estrategia de presión máxima contra Irán, básicamente asfixiando al régimen de Teherán. Sí, el objetivo teórico era asegurar la hegemonía estadounidense sobre los recursos energéticos de la zona. Ya. Pero me surge una duda al leer los datos que aporta Pérez. Esta presión fue puramente militar, porque el autor señala otros mecanismos que convirtieron el estrecho de Hormuz en lo que él llama un cuello de botella inflamable.
Es una muy buena observación. El texto detalla que fue una combinación letal de factores. O sea, no se trató solo de enviar buques de guerra a patrullar el Golfo. Pérez argumenta que Washington impuso un bloqueo financiero total y sanciones secundarias a cualquier nación que comerciara con la región. Madre mía, un cerco completo. Totalmente. Al acorralar económicamente a un actor tan clave en una geografía por donde transita, ojo, una quinta parte del petróleo mundial, la tensión militar fue simplemente el síntoma visible. Lo que realmente inflamó el cuello de botella fue la eliminación de cualquier válvula de escape diplomática. Claro, si cierras todas las puertas, la gente entra en pánico. Exacto. Cuando se cierra el cerco de esa manera, en un punto de tránsito tan crítico, los mercados de futuros del petróleo no reaccionan ante un ataque físico real, reaccionan ante la prima de riesgo. El miedo puro y duro. El simple miedo a que un solo petrolero sea hundido es suficiente para disparar la especulación por las nubes. Ya, lo comprendo perfectamente. Es una dinámica de mercado muy clara. Si aplicamos una analogía, es como intentar apretar un globo lleno de agua con las manos. A ver, explícate. Pues que intentas controlar el agua ejerciendo muchísima fuerza en un punto concreto, en este caso Hormuz, pero la presión hace que el globo estalle por el lado que menos te esperas. Al final, el agua sale disparada hacia el mercado global de consumo. Es una imagen perfecta, la verdad. Y la consecuencia directa de apretar ese globo, de esa demostración de músculo en el Golfo, según los datos del artículo, ha sido fulminante. El barril de crudo superando holgadamente la barrera de los $100. Y manteniéndose ahí, ¿qué es lo grave? Lo fascinante aquí es precisamente notar cómo el texto subraya que el petróleo ya no es solo una preocupación de inflación pasajera. Ese mantenimiento sostenido del precio altera la estructura misma de la economía. Porque antes un pico de precios encarecía el transporte un tiempo y luego bajaba, ¿no? Claro, en décadas pasadas el consumo se ralentizaba hasta que la oferta volvía a estabilizarse. Sin embargo, el argumento central de Pérez es que en el contexto actual este crudo prohibitivo actúa como un enorme subsidio indirecto a las tecnologías alternativas. O sea, la política exterior buscaba proteger la economía basada en el carbono, pero el riesgo que asumieron fue tan alto que el petróleo se volvió tóxico para la propia economía occidental. Exactamente. El producto protegido se volvió inaccesible. Y claro, si el consumidor en Europa o Estados Unidos se enfrenta a precios astronómicos en la gasolinera un día tras otro, la sociedad tiene que buscar una salida desesperada. Y esto nos lleva al impacto directo en Occidente, que es la segunda parte del artículo. Una parte crucial, por cierto. Sí, porque el texto señala que esta subida de precios logró en unos meses lo que las campañas de concienciación climática no lograron en 2 décadas enteras. Modificó por completo la percepción del coche eléctrico. Dejó de ser una opción ecológica, digamos. Exacto. Pasó de ser un producto de nicho, casi un lujo para quien quería salvar a los osos polares, a ser una herramienta de estricta supervivencia financiera para la clase trabajadora. Pero, a ver, un momento. Aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo. Venga, dispara. ¿No es una visión un poco demasiado simplista por parte de Pérez culpar únicamente al precio de la gasolina en este 2026? O sea, la adopción del vehículo eléctrico ya venía creciendo de antes. Es una objeción muy válida, y el propio texto de Pérez aborda ese matiz. A ver, el autor no niega que la tendencia ya existiera. Lo que argumenta es que el encarecimiento extremo del combustible funcionó como un catalizador brutal, un shock que comprimía una transición energética que iba a durar 15 años, en apenas un par de años. Una aceleración forzada. Totalmente, porque hay una diferencia abismal entre un mercado donde el 5% de los compradores elige un eléctrico por conciencia y un mercado donde el 60% exige un eléctrico mañana mismo, porque literalmente no pueden permitirse ir a trabajar en su coche de gasolina. Esa demanda inelástica del transporte, la gente tiene que ir a trabajar sí o sí. Y ese shock de precios combinado con la necesidad de moverse es lo que desbordó el sistema por completo. Y al desbordarse la demanda de golpe, queda expuesta la debilidad estructural de la industria occidental. Aquí es donde entra lo que el artículo llama la paradoja del America First. Una ironía tremenda. Al encarecer el petróleo para proteger a la vieja industria energética, se forzó a la población a demandar una nueva tecnología. Y la tragedia estratégica para Washington es que esa avalancha de demanda chocó de frente con una industria automotriz en Estados Unidos y Europa que simplemente no estaba preparada para girar a esa velocidad.
Y aquí es importante analizar las razones profundas de esa incapacidad de reacción. Pérez lo detalla meticulosamente. No es que los fabricantes occidentales no supieran hacer coches eléctricos. No, claro, la tecnología la tenían. El problema reside en la asignación de capital y en la famosa falacia del coste hundido. Durante un siglo entero, Occidente invirtió cientos de miles de millones en perfeccionar el motor de combustión, en patentes, en redes de concesionarios que viven del mantenimiento mecánico, en fábricas de piezas hiperespecializadas. Todo un ecosistema montado alrededor del tubo de escape. Y desmantelar todo ese entramado industrial de la noche a la mañana para empezar a fabricar baterías masivamente implicaba asumir unas pérdidas colosales, unas reestructuraciones que los accionistas, no estaban dispuestos a tolerar. Básicamente, estaban anclados a su propio éxito pasado. Tenían el capital secuestrado en una tecnología que el consumidor ya no podía permitirse utilizar. Y todo debido a la política exterior de su propio gobierno. Esa es la gran paradoja. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque te hace reflexionar sobre cómo al final ni la moralidad y el ecologismo lograron la transición masiva. Lo logró el simple dolor en el bolsillo. Pero te lanzo una pregunta desafiante, basándonos en el texto. Dime. Según el autor, estamos viendo de verdad cómo el afán de Estados Unidos por proteger el petróleo es exactamente lo que está haciendo que la gente huya de él en masa. Sin duda alguna, esa es la tesis central de Pérez. Al proteger el crudo de forma tan agresiva, lo encarecieron tanto que forzaron la huida hacia la alternativa. Y la pregunta que surge de forma natural es la que vertebra la segunda mitad del artículo. Exacto. Si el consumidor occidental está desesperado por un eléctrico asequible y la industria de aquí no puede fabricarlos lo suficientemente rápido, ¿quién está fabricando esos coches que de repente todo el mundo necesita? Y la respuesta, claro, nos traslada directamente a Asia. Según la disección de Pérez, el beneficiario absoluto, el gran ganador silencioso de esta parálisis occidental, ha sido China. El ganador sin disparar ni un solo misil. Tal cual. El autor destaca que Pekín ha logrado una victoria geopolítica de proporciones históricas. Mientras los recursos navales de Estados Unidos patrullaban el Golfo Pérsico protegiendo petroleros, los recursos financieros del Estado chino se centraban en consolidar un imperio industrial, en ciudades como Shenzhen o Ningbo. Y las cifras que da el artículo son para echarse a temblar. Hablamos de un monopolio casi absoluto. Pérez cita que China controla actualmente el 70% de la producción mundial de vehículos eléctricos y casi el 80% de la cadena de suministro de baterías de litio. Es que es un dominio aplastante. Pero, a ver, para que la audiencia entienda la magnitud real de esto, hace falta ir más allá de los porcentajes. ¿Cómo construyeron este dominio del 80% mientras Occidente miraba hacia los pozos de petróleo? El autor sugiere que no se limitaron a ensamblar coches, ¿verdad? No, para nada. Reescribieron las reglas de la manufactura mediante una estrategia de integración vertical brutal. Mientras la geopolítica occidental se centraba en el control del crudo durante los últimos 15 años, las empresas chinas se dedicaron a asegurar el acceso a los minerales críticos en su origen. O sea, comprando las minas directamente. Comprando e invirtiendo masivamente en minas de litio y cobalto en África y Sudamérica, con un fuerte respaldo estatal. Pero el verdadero paso maestro que señala Pérez no fue solo extraer la roca, fue construir la capacidad global para refinarla. El procesamiento químico, claro. Eso es. Hoy en día, la inmensa mayoría de esos minerales, sin importar en qué país del mundo se extraigan, deben enviarse a refinerías en China para ser procesados y convertidos en material apto para baterías. ¡Qué locura! O sea que aunque una empresa europea descubriera mañana mismo una mina de litio gigante en su propio territorio, tendría que meter la roca en un barco y enviarla a Asia para que la procesen. En la gran mayoría de los casos, sí. Tienen el control absoluto del paso intermedio. Y además de dominar la refinación química, el artículo profundiza en una innovación tecnológica que les dio la ventaja definitiva: las baterías LFP, o de litio-hierro-fosfato. Ah, sí, esto lo menciona el texto, las baterías baratas. Exacto. Mientras los ingenieros occidentales se obsesionaban con baterías de níquel y cobalto, buscando la máxima autonomía posible para vender vehículos de lujo, carísimos, la industria china perfeccionó las LFP. Prescinden de los minerales más problemáticos y, aunque ofrezcan un poco menos de autonomía, son muchísimo más baratas de producir a gran escala. Y ahí es donde la trampa se cierra sobre Occidente por completo.
Volvemos al consumidor que mencionábamos antes, el que está desesperado por el precio de la gasolina. Ese comprador ya no busca lujos. Claro, ese comprador ya no quiere el coche eléctrico con 600 kilómetros de autonomía, tapicería de cuero y acabados premium que le intentaba vender la industria tradicional. Busca un coche barato, asequible, simplemente para ir a trabajar y volver sin arruinarse. Y resulta que la única que tiene la tecnología LFP, el acceso a los minerales refinados y las economías de escala para ofrecer ese vehículo barato de forma inmediata, es China. Si conectamos esto con el panorama general del que hablábamos al principio, el argumento de Jorge Pérez resulta verdaderamente demoledor. Porque, irónicamente, la estrategia de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz eliminó el último obstáculo que le quedaba a China: el escepticismo del consumidor ante el precio de los eléctricos. Lo barrieron de un plumazo. Al provocar que el coste de mantener un coche de gasolina se volviera insostenible, Washington destruyó la competitividad de su propia industria tradicional. Y de paso, le entregó a Pekín una clientela global cautiva. Como señala el artículo, es que por cada grado que sube la tensión en Medio Oriente, el valor estratégico de la tecnología china aumenta por 10. Visto así, la ironía es dolorosa. La política concebida para proyectar fuerza e independencia ha terminado financiando la hegemonía industrial de su principal rival. Es un escenario que plantea de forma muy clara hacia dónde se dirige el poder económico global a partir de ahora. Lo cual nos obliga a adentrarnos en la conclusión de este análisis, porque todo esto dibuja un panorama que el artículo califica como un punto de no retorno. Y lo es. La sección final del texto invita a hacer un ejercicio de perspectiva. Pérez argumenta que no estamos simplemente atravesando una crisis logística o un pico de inflación por un conflicto regional. Estamos documentando, y cito textualmente, el cambio de guardia más rápido de la historia industrial moderna. ¡Qué frase tan potente! El cambio de guardia más rápido de la historia. Básicamente, el autor concluye que la hegemonía del motor de combustión tiene firmada su acta de defunción. Y, de nuevo, la ironía, firmada en las mismas aguas donde se intentaba asegurar su supervivencia. El motor de combustión, que fue el corazón del poderío occidental del siglo XX, ya es historia, según esta tesis. Y el texto cierra con una imagen muy evocadora que me ha gustado mucho. Dice que el futuro del transporte ya no ruge con un motor de 8 cilindros, ahora zumba silenciosamente. Y ese zumbido eléctrico viene directamente del este. Es el triunfo absoluto de una estrategia industrial paciente frente a una táctica militar reactiva. Pérez subraya que este nuevo imperio se construyó mientras Occidente estaba distraído gestionando los conflictos de la vieja economía del carbono. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Porque hemos visto cómo la búsqueda de dominio en Hormuz terminó asfixiando al consumidor. Vimos cómo ese dolor económico forzó un abandono masivo del petróleo, chocando contra una industria tradicional europea y americana incapaz de adaptarse. Incapaz por el peso de sus propias inversiones pasadas. Exacto. Y finalmente, comprobamos cómo toda esa inmensa demanda fue absorbida por una China que llevaba década y media preparándose en silencio, dominando desde la extracción en África hasta la química fina de las baterías. Todo este análisis de Pérez nos deja una reflexión final ineludible. Si damos por válida esta transformación, si el mundo realmente está logrando escapar de la volatilidad del petróleo, Sí, si por fin nos libramos del chantaje del crudo. tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos abrazando a cambio. Escapar de un monopolio geográfico para caer directamente en una dependencia absoluta de la cadena de suministro de minerales críticos controlada por Pekín. Cambia los actores, pero no elimina el riesgo. ¡Qué gran punto! Ese es el verdadero desafío a largo plazo. Si todo el poder global dependerá ahora del litio y de las fábricas de baterías, la pregunta inquietante que nos queda es: ¿cuál será el estrecho de Hormuz del futuro? Esa es la clave. ¿No nos estaremos dirigiendo a una nueva guerra fría por los recursos? Solo que, esta vez con los cables enchufados en Asia, dejamos esa incógnita, esos nuevos cuellos de botella de la era eléctrica, para que quien nos escucha reflexione sobre ello. Sin duda, es para pensarlo largo y tendido. Esperemos que, en esta nueva etapa, la estrategia global sea un poco más sofisticada que intentar controlar la presión reventando un globo lleno de agua con las manos. Hasta aquí la inmersión de hoy. Nos vemos en el próximo análisis.